En esta oportunidad vamos a comenzar con una pequeña reflexión que podemos observarla ahí en la presentación. La reflexión dice de la siguiente manera: hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Como unidad número 5, que es lo que vamos a estar hablando ahora, vamos a hablar de lo que es la literatura del romanticismo. Como primer objetivo general de la unidad número 5 es interpretar obras de la literatura universal propias del romanticismo, valorándolas oralmente y por escrito según criterios de literariedad y de comunicación, construyendo además los significados y el sentido de cada muestra con el fin de desarrollar habilidades para analizar críticamente toda clase de discursos y producir escritos de cualquier tipo, respetando las propiedades de coherencia, cohesión, adecuación y corrección. Como segundo objetivo tenemos escuchar atentamente textos orales mediante la práctica de una serie de estrategias con el fin de desarrollar habilidades relacionadas con la construcción de significados explícitos e implícitos en la comunicación del hablante e interpretar adecuadamente este tipo de discursos. Podemos observar lo que es en un mapa conceptual de la literatura del romanticismo. Este esquema se divide en 3 bloques. Vamos a ver de manera general, un poco general, lo que es la comunicación literaria. Bien, la comunicación literaria desarrolla la comunicación literaria, lo que es el narrador. El narrador a su vez posee los tipos de narrador, los tiempos de la narración, los niveles narrativos, la perspectiva o focalización, las funciones del narrador. El contexto del romanticismo dio lugar a el legado de la Ilustración, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial. La literatura del romanticismo desarrolla las temáticas románticas. Podemos ir viendo lo demás que plantea acá. El romanticismo en la poesía, la narrativa y el drama, donde destacan la poesía romántica, la narrativa romántica, el drama romántico. Esto a su vez también las figuras literarias, lo que es la alegoría, la ironía y la sinestesia. Son algunos de los elementos importantes que se plantean acá en este primer esquema. Bien, a continuación nos vamos al segundo bloque de contenidos. La reflexión sobre la lengua explica lo que es la lengua oral y la lengua escrita y a su misma vez lo que son las características. Explica la cohesión, en este caso la elixis, verbal y nominal. Explica lo que es la ortografía y de la ortografía lo que es el uso especial de mayúscula. Explica también el análisis morfológico y textual. De ello se va a estar hablando del análisis de oraciones simples. Posteriormente vamos a considerar aquí lo que es el siguiente esquema. Podemos verlo ahí, ya lo centramos bien. Comunicación oral y escrita. Esto va a desarrolla lo que es la recepción, comprensión y expresión de textos orales. Este a su vez posee el análisis y etapa. El análisis es la negociación del significado a través del marco del conocimiento. La etapa es la precomprensión,
comprensión y retroalimentación. El proceso de leer como la construcción del significado y el sentido a través de la comprensión y la interpretación. De esa manera, hemos dividido este esquema que usted está observando acá en 3 bloques, que son los que se divide por cada unidad, ya lo decíamos anteriormente, cada unidad didáctica de lenguaje y literatura. En esta unidad número 5 de lenguaje y literatura de primer año de bachillerato, el nombre de la unidad es Literatura del Romanticismo. En esta unidad aprenderás a ubicar el romanticismo en su contexto histórico-cultural, interpretar las características de la literatura romántica, identificar las principales obras románticas universales, españolas y americanas, reconocer recursos literarios en la narrativa romántica. Como primer punto de entrada, vamos a observar la imagen que está planteada, que se puede observar ahí. Vamos a observar las imágenes que comunican. ¿Predomina la razón o el sentimiento? ¿Qué características románticas se pueden inferir en ellas? Recordemos que la palabra inferir es una conclusión, es un análisis, es una síntesis que yo hago sobre lo que estoy en este caso observando. Bien, posteriormente observamos aquí una escena, una pintura que comunican la imagen. ¿Predominará la razón o el sentimiento en esa imagen? ¿Qué características románticas se pueden inferir en ellas? Luego, como ya observamos la primera y segunda imagen, luego ya podemos observar en este caso las 2 imágenes, una donde está el sujeto que va en el caballo, luego en la figura que está en la parte superior podemos observar la escena, la pintura. Ahora bien, cuando nosotros observamos las imágenes, ¿qué comunican las 2 imágenes? ¿Predominan la razón o el sentimiento? ¿Qué características románticas se pueden inferir en ellas? Es decir, ¿qué características podemos nosotros sacar como una conclusión, podemos argumentar acerca de lo que estamos observando? Bien, después de haber visto esas imágenes, vamos a hablar un poco de lo que es el contexto histórico-cultural del romanticismo. Hay una información que se puede visualizar, se puede leer y nos plantea: el romanticismo fue un fenómeno cultural de poca duración que nació en Europa a principios del siglo XIX. Abarcó todos los campos artísticos y se considera una reacción al neoclasicismo del siglo XVIII. El neoclasicismo como movimiento literario. Posteriormente se ubica entre la derrota definitiva del Imperio Napoleónico en 1815 y la Revolución Europa burguesa de 1848. El siglo XIX se caracterizó por una acentuada movilidad social. Se produjo la caída de las viejas instituciones que habían sostenido privilegios feudales. Ahí nos remonta a lo que es la etapa del feudalismo como sistema social, sistema político, sistema económico, donde los reyes tenían el control absoluto de lo que son las sociedades, por mencionar algo. Posteriormente dice, brotan los movimientos revolucionarios en varios países de Europa. Como resultado se establecieron los regímenes constitucionales y los gobiernos liberales. Durante el siglo XIX predominaron las ideas liberales
concebidas como una defensa de la libertad individual, de la igualdad ante la ley y de la soberanía nacional. Podemos observar ahí en esta pintura el título de lo que es esta pintura, que es La libertad guiando al pueblo, del francés Eugène Delacroix, donde simboliza, quien está en la parte de la imagen de la silueta de mujer, simboliza lo que es la libertad. Posteriormente podemos observar lo que es este esquema. Las corrientes ideológicas de la primera mitad del siglo XIX son el nacionalismo, el liberalismo y el socialismo utópico. Corrientes ideológicas primera mitad del siglo XIX. Nacionalismo. Se difunde el sentimiento de pertenencia a una nación, surge el concepto de patriotismo, Estado y soberanía. Eso hace alusión al nacionalismo. Luego el liberalismo, los principios de igualdad, libertad y fraternidad, base de la Revolución Francesa, se extiende por todo el continente europeo. Socialismo utópico, surge una nueva clase social, el proletariado o clase obrera. También aparecen los ideólogos liderados por Carlos Marx, el alemán. Es decir, en la mitad del siglo XIX, las corrientes ideológicas tenemos el nacionalismo, liberalismo, socialismo utópico. Eso es lo que se puede reflejar en este esquema. Luego, los cambios base del romanticismo se clasifican en políticos, económicos y sociales. Los políticos: se establecen las bases del capitalismo, sistema basado en la producción en serie de bienes, aparición de las grandes empresas, el sistema fabril, intercambio en el mercado. Podemos observar ahí la imagen para contextualizar lo que es en las partes políticas, como digamos el sistema capitalista plantea la forma de producción en serie. Los cambios bases del romanticismo se clasifican en políticos, económicos y sociales. Como ya anteriormente hablamos de los políticos, ahora vamos a la parte económica. Dentro de los cambios económicos está la economía es influida por la revolución industrial como hecho determinante, éxodo rural y traspaso poblacional del campo a la ciudad. En esto, ¿qué nos está diciendo? De que la revolución industrial traería consigo eso, es decir, el traslado de lo rural a lo que es el área urbana, en función de la necesidad de poder trabajar, dejar el trabajo del campo por una mejor calidad de vida en la ciudad. Plantea también ahí el empuje de la burguesía y fortalecimiento de la economía capitalista. Se consolida más la burguesía, hay mayor explotación del hombre, las migraciones internacionales y crecimiento poblacional. Se da en este caso lo que es la emigración de un país a otro. Nuestro país no iba a ser la excepción, también sigue esa misma línea. Posteriormente tenemos el cambio dentro de la área social o los sociales. La mortalidad disminuye notablemente. Muchas enfermedades epidémicas se erradican. También las ciudades crecen desmesuradamente y su aspecto se transforma. Se deteriora el ambiente y degradación del paisaje. Es decir, en el aspecto social debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Como lo dice ahí, la mortalidad disminuye porque fueron capaces de erradicar enfermedades epidémicas, etc. Pero en la parte de las ciudades dice crece desmesuradamente
lo que son las ciudades. ¿Qué significa eso? Significa de que el crecimiento poblacional en las ciudades iba a gran velocidad y por lo tanto viene a transformar lo que es el área de la ciudad. Posteriormente dice el ambiente, dentro del ambiente hay una degradación del paisaje. ¿Por qué? Porque el traslado de lo rural a lo urbano vendría a crecer poblacionalmente lo que es la ciudad, y esto vendría a lo que es la deforestación, a la pérdida de mantos acuíferos por producto de lo que es la sobrepoblación en las ciudades. El romanticismo, tanto en España como en Europa, fue un movimiento de poca duración. Se extendió aproximadamente por 40 años. En esa época España vivió cambios políticos importantes. En 1800 a 1830 aparece el nacionalismo frente al régimen francés y al poder de Napoleón. En España reina Fernando VII, quien rechaza las ideas liberales y defiende las tradiciones religiosas. Son obligados a emigrar Espronceda y el duque de Rivas. El romanticismo se introduce en forma casi clandestina. En 1830 a 1840, como consecuencia de la Revolución Francesa, triunfa el liberalismo. La idea de la libertad sustituye la idea de respeto a la norma. La reina María Cristina sucede a Fernando VII y regresan a España los escritores exilados. El romanticismo triunfa. Los principales eventos del periodo romántico abarcan la ciencia, la política, la filosofía y la economía. En esa línea de tiempo podemos observar lo siguiente: de 1800 en adelante. En 1804-1815, la era napoleónica. ¿Qué pasó en ese tiempo? Se extendieron los principios liberales de la Revolución Francesa. 1810-1824, las independencias americanas. Ahí se va también nuestro país en ese tiempo. Las independencias americanas se da en todo ese tiempo. Posteriormente, la primera parte de 1820-1848 se da lo que es la revolución burguesa. Se reemplazó el orden monárquico feudal por el liberal burgués. Desaparece el feudalismo y nos vamos a la parte del otro sistema de gobierno que ya llevaba siempre la tendencia del capitalismo. Posteriormente, en 1814, la primera locomotora que aparece. En 1825, el primer ferrocarril público. En 1844, Morse inventa el telégrafo. Pero en 1848, ¿quién aparece? Aparece lo que es Marx y Engels. ¿Quiénes eran ellos? Unos pensadores y materialistas que de alguna manera luchaban por la igualdad de clases sociales. Y frente a ello, Marx y Engels publican lo que es el Manifiesto Comunista, que es una herramienta que de alguna manera viene a apoyar a lo que son las transformaciones a nivel mundial y que nuestro país tampoco quedó desapercibido. En 1879, Pasteur descubre el principio de vacunación. Es decir, de esa manera hemos podido estar hablando de los principales eventos del periodo romántico. Abarca la ciencia, la política, la filosofía y la economía.
Y en la parte de abajo hemos podido estar observando lo que es la revolución industrial, que se da desde 1750 a 1840. Posteriormente, siempre en esa dirección de la línea de tiempo, en 1832, Mariano José de Lara publica sus artículos. En 1844, José Zorrilla estrena Don Juan Tenorio. En 1835, el Duque de Rivas estrena Don Álvaro o la Fuerza del Sinó, una obra que aún es objeto de estudio. En 1837, Espronceda publica El Estudiante de Salamanca. En 1858, Becker publica Leyendas y Rimas. En acción, desarrollos científicos en el siglo XIX. Bien, aquí podemos estar observando una actividad que nos está planteando esta presentación, donde nos dice: elabora un breve ensayo científico con el tema aportes de los inventos del siglo XIX para el desarrollo de la humanidad. Para ello siguen estas indicaciones. Inventa cuáles fueron los principales inventos y descubrimientos. Haz un breve informe acerca de la historia de cada descubrimiento o invento, creador, impacto en la época, hallazgo científico. Analiza el contexto social, político y económico en el que surgieron. Comparte tu ensayo, en este caso con el resto de la clase, que serían los compañeros, de lo que se hizo en este ensayo. Recalcando, se va a plantear lo que es un ensayo científico con el tema de los aportes de los inventos del siglo XIX para el desarrollo de la humanidad. Es decir, aquellos inventos que de alguna manera nos vienen a ayudar a una mejor calidad de vida. Dentro de las características de la literatura romántica, vamos a mencionar lo siguiente: el arte como manifestación imaginativa con fuerte influencia de factores irracionales. Valoración destacada de la originalidad creadora. Es la estigmación de lo folclórico. La libertad en las ideas y los sentimientos. No hay límite para la imaginación. Presencia de lo popular y lo nacional. Expresión ilimitada de sentimientos al idealizar el amor, la muerte, la soledad y la vida. Libertad respecto a géneros y reglas. Esas son parte de las características de la literatura romántica. También la tendencia muy marcada a vivir como se escribe. El rechazo a la realidad presente por los caminos de la evasión. Idealización del pasado histórico, especialmente el medieval, en el que se exalta la figura del héroe. Según el país donde se gesta el romanticismo, existen publicaciones literarias que marcan su inicio. Autores románticos universales. Bien, podemos ir viendo ahí lo que se está presentando, algunos autores románticos universales. Tenemos dentro de la literatura francesa, tenemos a Victor Hugo, en 1802-1885, y a su vez tenemos las obras de Victor Hugo, que son el estreno de Hernani, Victor Hugo, El Conde de Montecristo, Alejandro Dumas, y también tenemos al otro escritor, a Duque de Rivas, 1791-1865, y sus obras, literatura española. Se pueden desglosar lo que es el estreno de Don Álvaro o la Fuerza del Sinó y el Duque de Rivas. Podemos observar la literatura francesa y la literatura española. Son autores románticos universales que no podemos dejar de pasar por desapercibido. Posteriormente tenemos lo que es la literatura inglesa
En este caso tenemos ahí a Mary Shelley, 1797 y 1851. Tenemos a Ivanov, 1819, la novela histórica. A Frankenstein, 1818, la novela gótica. Tenemos a Walter Scott, 1771, 1832, a Mary Shelley. Después de la literatura inglesa, nos pasamos a la literatura alemana. Tenemos ahí a Johann Wolfgang Goethe, 1749-1832. Dentro de la literatura alemana tenemos a Werther, 1774, su novela epistolar, a J. Wolfgang Goethe. Tenemos la literatura alemana y la literatura inglesa. Posteriormente, en la literatura española sobresalieron autores románticos de renombre. Y tenemos a uno de los grandes poetas españoles, a Gustavo Adolfo Bécquer, 1834-1886. Y tenemos ahí unos fragmentos de rimas. Sus obras, tenemos las rimas, 1859, Desde mi celda, 1858, Leyendas, en 1864. También vamos a mencionar a José de Espronceda, 1834-1886. Tenemos algunas de las obras ahí: El Diablo Mundo, 1859, La Canción del Pirata, 1858, El Estudiante de Salamanca, 1864. La Canción del Pirata, un fragmento de este fragmento de composición, podemos verlo ahí, que dice: con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela, no cortar el mar sino vuela, un velero bergantín, bajel pirata que llaman por su bravura el temido, en todo mar conocido, del uno al otro cofín, la luna en el mar riela, en la lona gime el viento y alza en blanco movimiento olas de plata y azul. Fragmento de la Canción del Pirata de José de Espronceda. Luego tenemos a Ángel de Saavedra, el Duque de Rivas, 1791-1865. Dentro de las obras que produce este escritor tenemos a Don Álvaro o La Fuerza del Sinó, 1835, Poesía, de 1814, Tanto vales cuanto tienes, 1840. Ahí podemos observar un fragmento de lo que es Don Álvaro La Fuerza del Sinó. Posteriormente tenemos a Mariano José de Larra, 1804-1837. Dentro de las obras que se pueden mencionar de este escritor, tenemos a Obras completas de Mariano José de Larra, 1843. Tenemos también No más mostrador, 1831. Macías, 1834. El doncel de Don Enrique el Doliente, 1834 también. Y también tenemos a José Zorrilla, 1817-1893. Dentro de las obras que se pueden destacar de este escritor tenemos a Don Juan Tenorio, a Cantos del Trovador, El Zapatero y el Rey y Cuentos de un Loco. En América destacaron escritores románticos históricamente reconocidos. Tenemos a José Hernández en 1834-1886, sus obras Vida de Gaucho, Martín Fierro. También a Domingo Faustino Sarmiento, Facundo, El Chacho, Conflicto y Armonía de las Razas en América. También podemos mencionar a Esteban Echeverría con sus obras El Matadero, Don Juan, La Cautiva. Vamos a mencionar a Juan Zorrilla de San Martín, su obra Tabaré, La Leyenda Patria, Notas de un Himno. El romanticismo
Fue un movimiento renovador de las formas estéticas. El énfasis en la fantasía y la imaginación desbordada requirió del uso profundo de figuras literarias, recursos estilísticos que posibilitó la intensidad expresiva de la literatura de la época. Existen tres tipos de recursos literarios. Tenemos ahí los semánticos, los sonoros y los gramaticales. Dentro de los semánticos afecta el significado en el texto. Ejemplo: comparación, símil, metáfora, metonimia, personificación, hipérbole, antítesis e ironía. Son algunos ejemplos que afectan lo que es el significado en el texto. Luego, el recursos sonoros se valen de los sonidos de las palabras para producir efectos y sensaciones. Ejemplo, vamos a tener aliteración, onomatopeyas y símile de cadencia. En los recursos gramaticales juegan con la expresión añadiendo, suprimiendo o cambiando el orden de algunas. Vamos a tener los ejemplos: los epítetos, asíndeto, polisíndeto, anáfora, hipérbato, paralelismo, interrogación retórica. De esta manera podemos nosotros comprender que los tres tipos de recursos literarios, semánticos, sonoros y gramaticales, qué tan importante es para lo que es, en este caso, el escritor, para las formas estéticas que utiliza a la hora de una producción. Ejemplos de recursos literarios en las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer. Tenemos el paralelismo como figura literaria y el ejemplo. Tenemos el ejemplo de paralelismo: los suspiros son aire y van al aire, las lágrimas son agua y van al mar. Ejemplo del hipérbato: del salón en el ángulo oscuro de su dueña olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. Tenemos el ejemplo del epíteto: volverán las oscuras golondrinas. Ese es un epíteto. Vamos a mencionar ahora el ejemplo de hipérbole: por una mirada, un mundo; por una sonrisa, un cielo; por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. Un ejemplo de hipérbole. Ahora el ejemplo de apóstrofe: olas gigantes que os rompéis bramando en las playas desiertas y remotas, envuelto entre sábanas de espuma, llevadme vosotras. Tenemos el ejemplo de apóstrofe. Ahora el ejemplo de símile de cadencia dice así: allí, en fin, coronada de estrellas, vestida de luz, rodeada de todos las jerarquías celestes. Tenemos el ejemplo de interrogación retórica: ¿será verdad que cuando toca el sueño con sus dedos de rosas nuestros ojos, de la cárcel que habita huye el espíritu en su vuelo presuroso? Ese es el ejemplo de interrogación retórica. Son preguntas que nos hacemos, pareciera que fuera un monólogo. Posteriormente tenemos el ejemplo de concesión: ¿a qué me lo decís? Lo sé, es mudable, es altanera y vana y caprichosa. Antes que el sentimiento de su alma brotara el agua de la estéril roca, sé que en su corazón, nido de sierpes, no hay una fibra que el amor responda, que es una estatua inanimada, pero es tan hermosa. Bien, para cerrar la presentación, vamos a hacer un pequeño ejercicio con el fragmento de este poema de Gustavo Adolfo Bécquer. Vamos a leer y luego vamos a plantear ahí qué es lo que vamos a hacer con este fragmento de poema. El poema dice: volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala a sus cristales cuando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha a contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas
madreselvas de tu jardín las tapias a escalar. Y otra vez a la tarde aún más hermosas, sus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas de día, esas no volverán. Después de haber leído este poema, haberle dado lectura, dice allí: lee el poema de Gustavo Adolfo Bécquer, identifica las siguientes figuras literarias: lo que es la personificación, la símil, el hipérbato, el apóstrofe, la sinestesia, el epíteto, la aliteración. Luego puede compartir lo que es el análisis que se ha hecho de este poema. Bien, de esta manera hemos hecho lo que es la introducción a la unidad número 5, que nos ha hablado de lo que es el romanticismo. Posiblemente la información sea bastante general, breve, se puede desglosar en la medida que también sea necesario. Se puede ir investigando más y profundizar más en lo que es este movimiento literario, tanto en Europa como también en América.